Bienvenidos a la clase 9.7 del curso de Matemáticas Especiales. En esta clase vamos a continuar el estudio de las funciones armónicas y vamos a ver su aplicación en la solución de la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace aparece naturalmente en electromagnetismo y en electricidad cuando se estudian cargas estáticas. Entonces, primero vamos a introducir la ecuación de Laplace, vamos a mostrar cómo se resuelve y después entonces mostramos que la ecuación de Laplace es un caso particular de la ecuación de Poisson y para ello tenemos que hacer entonces una breve introducción al tema de la electrostática. Recordemos entonces lo que era una función armónica, entonces habíamos dado esta definición. Recordemos que una función definida en un cierto dominio, una función digamos f definida en un cierto dominio del plano, pues pueden, si ustedes quieren, el plano complejo o el plano real, y que toma valores en los números reales, es una función armónica. Esta es una función, se llama armónica, si satisface que su segunda derivada parcial con respecto a x más su segunda derivada parcial con respecto a y es igual a 0. Bien, esa era la definición. Entonces, la propiedad importante que tenían las funciones holomorfas o funciones complejas diferenciables era que tanto su parte real como su parte compleja son funciones armónicas. Entonces recordemos si f ahora de un cierto dominio del plano complejo a los complejos es una función diferenciable en el sentido complejo, una función diferenciable en el sentido complejo. Entonces recuerden, eso simplemente es que su derivada compleja existe, entonces si la escribimos con sus partes reales y complejas, o sea, si escribimos f de x más y como u de xy más y veces b de xy, donde recordemos esto lo llamamos, a la u la llamamos la parte real, a b la llamamos la parte compleja. Entonces recuerden, esta era la parte real, esta era la parte compleja de la función. Entonces, tanto u y b, tanto u como b, son funciones armónicas. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tomemos, por ejemplo, la función u de xy igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada positiva de x2 más y2. El logaritmo sería el logaritmo de esto. Entonces veamos que esta función es armónica. Esta función es armónica en todo el plano complejo al que le quitamos el eje negativo. Vamos a quitarle el eje negativo. Y bueno, en un dominio suficientemente grande, no nos preocupemos exactamente cuál es el dominio más grande donde es armónica. Vamos a ver que de hecho es armónica pues en todo el plano, pero lo escribo de esta manera simplemente porque quiero recordar que esta función definida así, de esta forma, es la parte real de la función logaritmo. Entonces recordemos que la función log de z, la función f de z igual a log de z, esta función, pues recordemos, se había definido como el logaritmo del módulo de z más i veces el argumento principal de z, donde el argumento principal estaba entre menos pi y pi. Entonces, recordemos esa definición. Ahora, ¿cuál es entonces la parte compleja? Sería la función argumento, y la parte real de esta función sería la función logaritmo del módulo. Ahora, logaritmo del módulo es, pues recuerden que el módulo de z es simplemente la raíz cuadrada de x2 más y2. Entonces vemos aquí pues el dibujito para que recordemos cuál era
la definición del módulo del argumento. El argumento, recuerden, es el ángulo que se cuenta desde el eje X en el sentido positivo matemático, es decir, contrario a las agujas del reloj. Entonces, cuando se da media vuelta, se llega al valor pi, y cuando se va hacia abajo el argumento se mide negativo. Cuando nos desplazamos desde el eje de X en el sentido del reloj, el argumento sería negativo hasta llegar a menos pi, y sacamos el eje negativo, puesto que ahí pues el argumento no estaría definido. Por un lado sería pi, por otro lado sería menos pi. Muy bien, entonces, según lo que ya habíamos visto, entonces, por lo ya visto, entonces, esta función, por ser la parte real de una función diferenciable, que esto ya lo habíamos visto, entonces esta función es armónica. También lo podemos comprobar directamente, pues simplemente computando las derivadas, pues computemos la derivada de esta función con respecto a x y con respecto a y. Entonces esto es la raíz cuadrada de x2 más y2, logaritmo. ¿Cuál es su derivada de u con respecto a x? La derivada de u es la derivada del logaritmo de algo, recordemos, es la derivada de ese algo, o sea, la derivada con respecto a x de, escribámoslo como x2 más y2 elevado a la 1 medio, sobre el valor x2 más y2 a la 1 medio. ¿De acuerdo? Esa es la... Entonces recordemos cómo se deriva el logaritmo de u. Aquí tenemos la formulita a un lado. Logaritmo de u es u' sobre u. Ahora derivemos esta función con respecto a x, pues sería 1 medio de x2 más y2. Aquí quedaría la 1 medio menos 1 a la menos 1 medio por la derivada interna en el paréntesis, que es 2x, dividido por x2 más y2 a la 1 medio. ¿De acuerdo? Y esto es igual, entonces, entonces vamos a simplificar un poco. Aquí podemos cancelar el 2 con el 1 medio. Esto se cancela. Podemos bajar este x2 más y2 a la menos 1 medio. Podemos bajarlo a la 1 medio. Entonces nos queda a la 1 medio más 1 medio. Nos queda, pues escribámoslo en detalle, queda x2 más y2. Lo bajamos a la 1 medio. Aquí ya había 1 a la 1 medio. Esto es un poco de álgebra simplemente. Y aquí tenemos entonces arriba, nos había quedado x. Muy bien, entonces esta es la primera derivada. Entonces la primera derivada es x sobre x2 más y2 a la 1 medio más 1 medio a la 1. Luego tenemos entonces que la derivada de u con respecto a x es x sobre x2 más y2. Entonces ahora volvemos a derivar con respecto a x. Tomamos la segunda derivada, pues es un cociente que sería el de abajo por la derivada de la de arriba con respecto a x, que es 1, menos el de arriba x por la derivada de la de abajo con respecto a x, que es 2x, sobre el de abajo al cuadrado. Y esto es igual entonces a, vamos a ver, esto es x2 más y2, aquí queda menos 2x2, sobre x2 más y2 al cuadrado. Muy bien, entonces tenemos aquí que y2 menos x2 sobre x2 más y2 al cuadrado. Esa es la respuesta. Ahora el procedimiento es completamente simétrico, los papeles de x y y son completamente simétricos, entonces un cálculo similar muestra que la segunda derivada de u con respecto a y pues sería intercambiar los papeles de x y y, sería x2 menos y2 sobre y2 más x2 al cuadrado, cambien a x por y. Entonces, ¿qué pasa cuando sumamos este valor, que es la segunda derivada? Recuerden, esta es la segunda derivada de u con respecto a x2, y esta sería la segunda derivada de u con respecto a y2. Al sumar esos dos términos, pues nos queda 0. Entonces de aquí se deduce que la derivada de u con respecto a x2 más la derivada de u con respecto a y2 es 0. Miren que esta función, sin importar, va a estar siempre definida, ¿cierto? El logaritmo va a estar siempre definida mientras x y y no sean 0, ambos. Porque si son 0, queda raíz de 0, queda el logaritmo de 0 que no está definido. De resto, esto siempre es un valor positivo.
Entonces si quitamos, no teníamos que quitar todo el eje real después de todo, sino que si tomamos, mejor dicho, la conclusión es que si tomamos D igual a todo el plano complejo y le quitamos el punto origen, entonces U de XY definida de D en los reales, o por esta fórmula, por logaritmo de raíz cuadrada positiva de x2 más y2, es armónica. Entonces, este es un ejemplo de una función armónica. Como habíamos mencionado en una clase anterior, la ecuación de Laplace entonces es una ecuación diferencial que nos dice que el laplaciano de una cierta función, llamémosla phi, por ejemplo de 1 o 2 variables, pensemos que es de 3 variables en este caso, que la función, la segunda derivada de phi más la segunda derivada con respecto a y de phi más la segunda derivada con respecto a z de phi es igual a 0, pues si fuera en 2 dimensiones, la ecuación de Laplace, en 2 dimensiones, esta ecuación nos dice simplemente que d2 de phi de x2 más d2 de phi de y2 es igual a 0. Esta ecuación tiene relevancia en electrostática, en electricidad, por la siguiente razón. Entonces voy a explicar primero, así a muy grosso modo, y simplemente voy a mostrar cuál es la aplicación y después nos detenemos a entender cada uno de los conceptos que voy a definir o que voy a mencionar en este momento. Entonces supongamos que estamos en una región del espacio, pongamos unos ejes coordenados, x, y, z, y supongamos que en esa región del espacio tenemos unas ciertas cargas que pueden ser unas cargas positivas, unas negativas, otras, en fin, positivas. Entonces, si tenemos una cierta distribución de cargas, esto lo vamos a dar a través de una cierta función que vamos a llamar densidad de carga, pero pensemos que tenemos unas cargas, pensemos que ustedes tienen, por decir, algunos protones situados aquí, unos electrones, o unas pequeñas bolitas cargadas positiva y negativamente. Ese convenio de lo que es una carga positiva y negativa, voy a explicarlo con detalle, pero tomémoslo así muy intuitivamente. Entonces, si tenemos una carga cualquiera, voy a pintarla con este punto negro, Q. Estas son unas cargas que voy a llamar Q1, Q2, QI en general. Y tenemos una carga Q. Entonces, todas estas cargas sumadas producen lo que se conoce como un campo eléctrico. ¿Qué es un campo eléctrico? Bueno, un campo eléctrico va a ser un campo vectorial. Entonces, un campo eléctrico matemáticamente va a ser modelado. Entonces, el campo eléctrico va a ser modelado por una cierta función, entonces llamémosla E, que en cada punto x, y, z nos da un vector. O sea, esta es una función de la forma E1 de x, y, z, E2 de x, y, z, E3 de x, y, z. ¿De acuerdo? Entonces pensemos que nos paramos aquí en Q, y en este punto Q, si las coordenadas de Q pues son, no sé, démosle coordenadas A1, A2, A3, entonces el campo eléctrico, al evaluarlo en A1, A2, A3, pues nos da unas ciertas cantidades aquí, no sé, llamémosla como E1, voy a escribir estas A's como A barrita, denotemos así, A barrita va a ser A1, A2, A3, para abreviar la escritura. Entonces sería E1 de A barrita, E2 de A barrita, E3 de A barrita. Estas son funciones escalares, pero estas tres funciones forman lo que se llama una función vectorial, es decir, no la podemos imaginar así. En cada punto hay una flecha, en cada punto, que apunta en la dirección de E. ¿Qué sentido físico tiene esa flecha? Esa flecha va a tener el sentido físico, es que esta flecha va a dar la fuerza a la que está sometida. Piensen que esa es una fuerza que es la resultante de todas estas partículas. Unas, si Q tiene, digamos, signo negativo, pues entonces las negativas lo van a rechazar, mientras las cargas positivas la van a atraer. Si es al contrario, pues ocurrirá el contrario. De todas maneras, la resultante de todas estas fuerzas que vamos a ver están regidas por la llamada ley de Coulomb. La resultante va a ser un vector en una dirección. Ese vector
recibe el nombre de campo eléctrico. Entonces, operacionalmente, es decir, físicamente, si yo pongo la partícula Q, entonces la fuerza que experimenta Q, esta partícula test Q, la fuerza que experimenta Q, es proporcional a la carga por el campo eléctrico. Es decir, es un vector, la fuerza es un vector, si ustedes quieren, pues pongamos una flechita, como muchas veces se acostumbra, flechita, pero muchas veces no voy a poner la flechita, simplemente en el contexto quedará claro que es una función vectorial. Entonces, la fuerza va a tener la dirección de E y la magnitud va a depender de la carga. Si la carga es positiva, entonces va a tener la dirección de E, si la carga es negativa va a tener menos la dirección de E. Entonces, el concepto de campo eléctrico es ese. El campo eléctrico es simplemente una función vectorial que está definida en todos los puntos del espacio y que debe interpretarse físicamente como la fuerza que se ejerce sobre una partícula situada en ese punto del espacio que tuviera una carga Q. Como lo acabo de decir entonces, la relación entre la fuerza que experimentaría la partícula y el campo eléctrico es esta ecuación que está en este recuadro rojo. Muy bien. Entonces, usualmente cuando uno tiene una cierta distribución de cargas, importa en ingeniería eléctrica y electrónica determinar cuál es el campo eléctrico que esas cargas crean. Pues por supuesto que uno no tiene, muy pocas veces, estos son millones de partículas, o trillones de partículas típicamente, entonces uno no tiene un conocimiento de la distribución de estas cargas, solamente tiene un conocimiento aproximado. Ese conocimiento aproximado va a ser lo que se llama la densidad de carga. Entonces va a haber una función, entonces definamos la densidad de carga. Entonces la densidad de carga va a ser una función escalar, rho xyz, o sea, esta rho es un número real, en cada punto no es un vector, es una función escalar, de tal manera que si integramos sobre una región del espacio, una cierta región D, integramos entonces, no sé, entonces pintemos una región del espacio, si tenemos una región del espacio aquí, puede haber cargas adentro, cargas afuera, en fin. Entonces digamos aquí hay una cierta región del espacio, que la estoy llamando D, entonces esa función densidad, cuando la integramos sobre la región D, nos va a dar la carga total contenida. Las cargas positivas van a contar de manera positiva, mientras las cargas negativas van a contar de manera negativa. Esta es entonces lo que se conoce como la carga total, la carga eléctrica total contenida en la región D. Muy bien, entonces dada una región, aquí hay no sé, va a pintarla, que se vea un poco más tridimensional, pues entonces típicamente, repito, no va a haber un conocimiento de esta distribución de carga, sino va a haber una función distribución, que es, digamos, una aproximación o una función continua global que nos dice cómo se distribuyen las cargas, cómo se distribuyen las cargas eléctricas en el espacio en una situación física particular. Muy bien, entonces ya tenemos esa noción de carga eléctrica. Finalmente, entonces necesitamos la noción de lo que se llama el potencial eléctrico. Entonces el potencial eléctrico va a ser una función phi, si es que este existe, una función escalar también, o sea, phi de xy va a ser un número real en cada punto, esto es una función escalar, de tal manera que el gradiente de phi, o mejor dicho, de manera más precisa, menos el gradiente de phi, esto es muy parecido a lo que ocurría, va a ser como el símil, o el análogo de la función temperatura, cuando hablábamos de calor, el potencial eléctrico entonces va a ser una cierta función phi, de tal manera que menos el gradiente de phi va a ser el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico es, repito, una función vectorial, el potencial eléctrico entonces va a ser una función escalar, es decir, para cada xyz, phi de xyz va a ser un número real, de tal manera que menos el gradiente de phi es igual a E. Recordemos que el gradiente de phi no es otra cosa que el vector formado por las derivadas parciales, de phi de x, de phi de y y de phi de z.
Esto es lo que se conoce como el gradiente. Luego menos el gradiente, pues sería este vector con signo menos. Esto debe ser el campo eléctrico. Para que una función phi sea un potencial eléctrico, debe cumplirse esta condición. Muy bien. Entonces lo que nos dice la ecuación de Laplace es que cuando hay una distribución de cargas, entonces lo que nos dice la ecuación de Laplace en general, también conocida como ecuación de Poisson, en esta generalidad, lo que nos va a decir es que, dada una distribución de cargas en el espacio, dada una distribución de cargas, en R3, ahora, ¿qué es una distribución de cargas? Dada una función densidad, esto es equivalente a decir, dada una ρ de x y z, ¿cierto? Eso nos dice cómo se distribuyen las cargas eléctricas en el espacio. Entonces, el potencial eléctrico, la función potencial phi, conocida phi, repito, queda conocido el campo. El potencial phi satisface la ecuación, el laplaciano de phi, es decir, la suma de las segundas derivadas de phi. ¿De acuerdo? Esto es lo que se conoce como lo hemos denotado así, como un nabla cuadrado, el laplaciano de phi, es igual entonces a menos la función densidad dividida por una cierta constante, que es sub 0, se denota como E0 típicamente, una constante 0 donde E0 se conoce como la permitividad del vacío. Es una constante. Entonces, muy bien, entonces repito, la ecuación de Laplace, entonces lo que nos dice es que el laplaciano de una función phi, que es el potencial de un campo eléctrico, satisface esta ecuación. Entonces, conocida la solución de esta ecuación para phi, es decir, dada una ρ, si conocemos la phi con unas ciertas condiciones de frontera, unas ciertas condiciones iniciales, entonces conocemos el campo eléctrico, puesto que el menos el gradiente es el campo eléctrico. El campo eléctrico es menos el gradiente. Bueno, con esto terminamos esta clase 9.7 y los invito a seguir a la clase 9.8. Muchas gracias.